Ya para hacer esos ejercicios, entonces, vamos a volver a compartir. Entonces, todos estos ejercicios son iguales. Ahí habría la posibilidad de que cuando van hacia infinitos, hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, cuando va hacia menos infinito, es hacia la izquierda. Podríamos también ver, por ejemplo, B dice el límite de g de x cuando x tiende a menos infinito es d. Entonces podríamos, para ver cómo se puede hacer, podemos ver el segundo. Dice, que es el caso B. Cuando x se acerca, este es el eje x, este es el eje y, este es el punto D. Entonces D, la altura x igual D, sería esta de aquí. Entonces dice que cuando x se va hacia la dirección para allá es el menos infinito. Al fondo, al fondo, al fondo, hacia la izquierda es el menos infinito. Entonces, ese límite dice que la función, cuando x se acerca a menos infinito, la función se acerca a d. Sí. Entonces, esta sería la función g. Entonces, el límite de g de x, cuando x tiende a menos infinito, sería d. Ese sería entonces cómo hay que llenar los otros ejercicios. Vamos a compartir. Ya, hay que llenar todos estos. ¿Qué más hay? Aquí los prácticos. Dice, en el 8 solo se pide la gráfica, eso que estábamos haciendo. En el 9 debe leer la respuesta a la gráfica, entonces en el 9 son estas gráficas y tienen que leer, por ejemplo, primera, dice, esta es la gráfica de la función f, entonces hay que calcular o hay que leer el límite de f de x cuando x se acerca a 1 por la derecha. 1 es este punto, 1, 0, aquí menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando x se acerca a 1, desde la derecha, la función viene bajando. Entonces, digamos que se puede decir que el límite no existe, porque se va bajando hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Ahora, nosotros vamos a tomar un acuerdo y vamos a decir que ese límite se llama menos infinito. Pero quiere decir que esto sigue bajando y bajando y bajando, ¿no? Cuando x se acerca a 1 por la derecha. Que no es lo mismo que cuando x se acerca a 1 por la izquierda. Porque cuando x se acerca a 1 por la izquierda, estamos por este caminito y se ve que se acerca al 1, 2 o al número 3. ¿Ya? O sea que el límite de f de x por cuando x se acerca a 1 por la izquierda es 3. Y cuando se acerca por la derecha a 1 es menos infinito. ¿No? No existe velocidad para abajo, abajo, abajo. Y eso lo indicamos nosotros diciendo que este límite es igual a menos infinito, etc. Entonces tienen que hacer todos estos, van 3 ejercicios y van otro ejercicio más. ¿Ya? 2 ejercicios hay que hacer, 8 más. Hay que leerlos con cuidado y ver qué es lo que están pidiendo. Entonces, ¿qué más dice aquí? El ejercicio 9, leer la respuesta en la gráfica. El ejercicio 10 son 2 funciones, para las condiciones A y para las condiciones B. Solamente la gráfica, no expresiones algebraicas. O sea que igual que antes. Aquí, entonces la 10 son dos problemas. Uno es una función f que cumple estas condiciones. Son varias condiciones, ¿no? Aquí su dominio, el dominio de esta función f, son todos los números reales. Entonces hay que dibujar f en todos los números reales para que cumpla con esa condición y que cumpla además con estas condiciones. Con el límite de f de x cuando x se acerca a menos 1 igual 2. Límite de f de x cuando x se acerca a 0 no existe. El límite de
f de x cuando x se acerca a 3 por la derecha es 5. Entonces, esas condiciones tiene que cumplir la función f para el ejercicio A. Ahora, otra función f para el ejercicio B tiene que cumplir estas condiciones que se dan acá. ¿Ya? Entonces, ese es el ejercicio 10. Todo eso nos va a ayudar a comprender bien lo que son los límites. Ya hemos hecho límites de gráficos también. Con eso van a estar bien al día de lo que significa un límite. Y los ejercicios 11, 12 y 14 solamente de A a D. Vamos a ver cómo están las 11, 12 y 14. El 11, A, B, C, D. 12, A, B, C, D. Solamente A, B, dice. Esto no, esto no. Y el 14. Aquí. Desde la A hasta la D. Este E no. Entonces esos son los prácticos que se pidieron como tarea. Aquí en el cuadernillo B22 que pueden haber sacado de la plataforma. Con eso terminamos el cuadernillo B22. Nos vamos a cuadernillo B23, que son los límites laterales. Aquí en el texto de cálculo dice límites laterales. La definición del límite de f de x cuando x se acerca a c es igual a L requiere que x se pueda acercar a x igual c por la izquierda y por la derecha, ¿no? Para que ese límite exista. Para simbolizar esas posibilidades de acercarse a c usamos los símbolos x se acerca a c por la izquierda, c menos dice arriba, donde se pone c al cuadrado, aquí se ha puesto un signo menos. Entonces x se acerca a c por la izquierda. Y el otro aquí más abajo dice x se acerca a c más, que quiere decir c por la derecha. ¿Ya? Entonces, acercarse a c por la izquierda y acercarse por la derecha se puede simbolizar de esta manera. Y a los límites que resultan se les llaman límites laterales. Límite de f de x cuando x se acerca a c por la izquierda se llama el límite por la izquierda. Y cuando x se acerca a c por la derecha se llama el límite por la derecha. Evaluar límites. Aquí nos piden evaluar el límite de la función f de x cuando x se acerca a 2. Por la izquierda y por la derecha de la función que nos han dado. ¿Ya? Entonces aquí esta función es una función con valor absoluto. Nosotros no sabemos evaluar funciones con valor absoluto. Entonces lo que vamos a hacer es convertirla en una función definida por secciones. Entonces el valor absoluto de arriba, que es el valor absoluto de 2x más 4, podemos sacar factor común 2 y lo ponemos para afuera. Entonces ahora esto, el valor absoluto de un número cualquiera es igual al número cuando ese número es mayor o igual que 0. Pero es igual a menos el número cuando ese número es menor que 0. ¿Ya? Entonces aquí el número que es x menos 2. Entonces dice va a ser igual a x menos 2 partido por x menos 2. Y esto va a ser, se puede simplificar siempre que x sea distinto de 2. Pero esto vale solamente cuando x es mayor que 2. ¿Ya? Aquí el
el dominio de esta función dice, la única condición que tiene es la condición de denominador. Entonces, su dominio son todos reales menos el 2, como está aquí abajo. Entonces, no vamos a tener x igual 2. Solamente expresiones para x mayor que 2 y para x menor que 2. O sea que podemos simplificar aquí el x menos 2. Y para esta expresión, entonces el x menos 2 vale menos x menos 2 cuando x menos 2 sea menor que 0. Aquí se ha despejado, ¿no? Pero es x menos 2 mayor que 0 y x menos 2 menor que 0. ¿No? O sea que el número a aquí es x menos 2. Pero para que aparezca como una condición a x, se ha despejado x y queda x mayor que 2 y x menor que 2. Entonces aquí también se puede simplificar y queda menos 2. O sea que cuando nos acerquemos por la izquierda, esa va a ser la gráfica de esta función. Es una línea recta a la altura de menos 2 para todos los valores de x menores que 2. Y para x valores mayores que 2, también es una recta, pero a la altura de 2. Solución, dice, viendo la gráfica de f de x o reemplazando por la expresión correspondiente, se tiene el límite de esta función cuando x se acerca a 2 por la izquierda es menos 2, porque va a ser el límite de una constante. El límite de menos 2 es igual a menos 2. Y para esta misma función, pero cuando nos acercamos a 2 por la derecha, entonces vamos a tener esta, desde valores mayores que 2, y vamos a tener igual 2. Entonces, sus límites laterales valen menos 2 y 2. En este ejemplo se ve que la función se acerca a límites diferentes, por la izquierda y por la derecha. En ese caso decimos que el límite cuando de f de x, cuando x se acerca a 2 no existe, ¿no? Claro, para que el límite de una función exista, sabemos, cuando x igual a c, debe ser verdad que ambos límites laterales son iguales. Si no son iguales, no existe, ¿no? Porque ya sabemos que el límite es una indicación. ¿A qué valor se acerca? Pues ya sabemos que cuando un límite no existe es cuando la función tiene un salto en ese lugar. Aquí va a saltar de menos 2 hasta 2, justo en x igual a 2. Entonces, no tiene límite en x igual a 2. Cuando nosotros, aunque no hayamos hecho el gráfico, si nosotros sabemos que el límite no existe, porque los laterales dan diferentes, sabemos que ahí tiene que haber un salto, aunque no hayamos hecho la gráfica. Vamos a ver entonces, dice aquí, esto que decía, en ese caso decimos que el límite f de x, el límite que hemos aprendido antes, no existe, porque los laterales dan diferentes. Entonces, ponemos un teorema de existencia de un límite. Si f es una función y c y l son números reales, entonces el límite de f de x, cuando x se acerca a c, es igual a l, si y solamente si los laterales también existen y los dos valen igual a l. ¿Ya? Entonces, solamente un límite bilateral, que son los verdaderos límites, el valor al que se acerca, existe solamente cuando al acercarse por la derecha y por la izquierda y por la derecha nos da el mismo valor. Eso está dicho aquí en ecuaciones matemáticas. Vamos a ver qué dice aquí. Esto tenemos, después de la tarea, vienen operaciones con límites. Ya los hemos visto. Hemos hecho también los ejercicios. Todo el mundo dormía. ¿Se acuerda? No se acuerda. Hemos visto también el límite de una función polinómica. Después de hacer aquí un ejercicio, hemos visto que el límite de una función polinómica se calcula por sustitución directa.
Hemos hecho varios ejercicios con expresiones más complicadas para los límites, ¿no? Hemos visto que cuando el límite de un cociente cuando no podemos encontrar el límite de f de x, entonces tratamos de buscar una función g de x que sea igual a f de x en todas partes, menos en x igual a 0, donde tenemos problemas porque el denominador de f se hace 0 en x en ese punto. Entonces hemos buscado una función g que es igual a f en todas partes menos en x igual a 0. Y a esa le llamamos el reemplazo. Y esa entonces no ha de tener el problema de que su denominador sea 0, entonces podemos calcular el límite g de x. Y sabemos que como es igualita a f de x, entonces el límite de f de x también es el mismo. O sea que f se acerca al mismo lugar que g, si las dos son funciones idénticas, en todas partes menos x en x igual a 0. Esta propiedad, dice, se usa cuando existen problemas para calcular el límite de f, ¿no? Entonces, una vez que encontremos la función de reemplazo, calculamos el límite de la función de reemplazo y ya sabemos cuánto vale el límite de f. Aquí hemos hecho varios ejercicios, ¿no? Hemos usado, cuando se trata de una función racional, además hemos usado el teorema del factor, porque aquí si el numerador se hace 0, el numerador en x igual a menos 2, aquí estamos calculando el límite cuando x se acerca a menos 2. Y este es un cociente cuyo numerador y denominador son polinomios. Entonces el límite del numerador se puede encontrar por sustitución directa y el del denominador también. Entonces, si ponemos en el numerador, le ponemos menos 2, menos 2, menos 2 y menos 2, entonces va a resultar sumando que nos da 0 el numerador y el denominador también. O sea que esta expresión vale 0 partido por 0. Y nosotros decimos que eso es indeterminado y tenemos que buscar la manera de deshacernos de esa indeterminación. Entonces, por el teorema del factor, como el numerador y el denominador se han hecho 0 en x igual a menos 2, entonces tienen que tener, los dos tienen que tener un factor que sea x más 2. ¿Sí? Entonces, cuando x valga menos 2, va a ser menos 2 más 2, 0. Aquí también menos 2 más 2, 0. Entonces va a ser 0 partido por 0. Entonces, g de x es igual, pero solo si x es distinto de menos 2. Claro, no nos interesa en realidad menos 2 porque nos queremos acercar nosotros, pero sin llegar nunca a ser igual a menos 2. Entonces, podemos simplificar x más 2, x más 2, y sacamos el límite de esta función. Y esta función ya no es f de x, pero es la función de reemplazo, que es igualita que f de x en todas partes, menos en x igual a menos 2. Entonces, para calcular el límite de f de x, como teníamos problemas porque su denominador se hace 0, entonces calculamos el límite de g de x, que es x menos 3 partido de x menos 5, menos 5 tercios. Entonces, hemos aprendido también qué se hace cuando se trata de una función irracional. Se multiplica y se divide por su factor conjugado para poder hacer la simplificación. Aquí, al multiplicar 5 menos la raíz por 5 más la raíz, el factor conjugado, vale salir el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y va a ser 25 menos 28 menos x. O sea que va a quedar 25 menos 28, va a quedar 3 menos x. Sí.
a menos 3 menos x. Y va a ser también menos x más 3. Que poniendo el signo menos va a ser menos 3 menos x. En el denominador, entonces, lo dejamos así y podemos simplificar aquí el menos 3, x más 3. Y hacemos una expresión que vale para todos los valores de x menos para x igual a menos 3. Esta de aquí. Y entonces, esa ya es la función de reemplazo. Entonces, en lugar de calcular el límite de esta, calculamos el límite de esta. Ahora, hay gente que multiplica esto, pero no necesita multiplicar porque el límite de un producto es igual al producto de los límites. Entonces, se aplica simplemente esa propiedad. ¿Para qué van a multiplicar? Tarea. Resolver el ejercicio de límites del cuadril. Esto es lo que hemos visto. Y entonces ahora nos toca ver los límites laterales. Dice, espero que los últimos cuadernillos les hayan servido para entender el cálculo, igual que el texto guía. Aquí en la clase estamos mirando las dos cosas, ¿no? Nuestro texto y además los cuadernillos. Los cuadernillos tienen la ventaja, no tienen todo como tiene el texto, pero tienen la ventaja de que salen en colores, entonces son más, uno se puede fijar con mayor facilidad en las partes más importantes, ¿no? Entonces la existencia de un límite requiere que la variable x exista a ambos lados del x igual c para que sea posible acercarse por ambos lados. O sea que tenemos que poder, no necesita existir. La variable x puede ser x igual c, de repente no es parte del dominio. Pero todo lo que está a la izquierda y a la derecha del c tiene que ser parte del dominio para que sea posible acercarse por ambos lados. Entonces, si x se acerca a c desde valores más pequeños, nos decimos que se acerca a la izquierda. Y escribimos x se acerca a c por la izquierda. Si x se acerca a c desde valores mayores, nos decimos que se acerca por la derecha. Y escribimos x se acerca a c por la derecha. Y entonces, correspondientemente, llamamos límite lateral izquierdo, mejor, aquí en el texto decía límite por la izquierda, límite por la derecha, ¿no? Hemos hecho un ejercicio, hemos visto la existencia de un límite, pero aquí nosotros estamos reforzando a llamarlo límite lateral izquierdo y límite lateral derecho. Estamos reforzando el hecho de que se trata de laterales, ¿no? El texto decía límite izquierdo y límite derecho. Aquí límite lateral izquierdo y límite lateral derecho. Aunque es más largo, pero nos indica mejor que se trata del límite lateral y no del límite verdadero. ¿Cómo se evalúan los límites laterales? Estudiaremos la evaluación de límites laterales a la luz de un ejemplo. Por ejemplo, dice, cuando x se acerca a 2 por la izquierda y cuando x se acerca a 2 por la derecha, para la siguiente función. Esta es la función definida por secciones y el cambio de sección es en x igual 2. El dominio de esta función f son todos los reales, ¿no? Dividido en dos secciones. Todos los valores menores de 2 y todos los valores mayores o iguales que 2. Entonces, cuando nos acerquemos a 2 por la izquierda, tenemos que reemplazar f de x por la expresión que está a la izquierda. Este es para x menores que 2. Entonces, esto es por la izquierda. Sería, hay que reemplazar f de x
por x cuadrado menos 5, ahí está. Y entonces a este polinomio de x cuadrado menos 5 le sacamos el límite. Eso se hace reemplazando x por 2, va a ser 2 al cuadrado menos 5. Va a ser 4 menos 5, va a dar menos 1 por la izquierda. Y límite cuando x se acerca a 2 por la derecha de f de x. Cuando si nos acercamos a 2 por la derecha, estos son valores más grandes que 2. Entonces son por la derecha. Pues tenemos que reemplazar f de x por esta expresión. Va a ser el límite de 3x, 3 medios de x, menos un cuarto de x al cuadrado. Y hay que sacar el límite a este polinomio. Entonces reemplazamos, ya que el límite de un polinomio se calcula por sustitución directa, entonces reemplazamos x por 2 más. X por 2 más, simplemente es, por ejemplo, 2,00000001. Entonces, para sacar el límite simplemente se pone 2. 3 medios por 2 menos un cuarto por 2 al cuadrado. Y que entonces se simplifica y va a quedar 3 menos 1, va a quedar 2. Y va a ser por la derecha. Entonces, si nos acercamos por la izquierda, x igual a 2, corresponde reemplazar f de x por x cuadrado menos 5 y el límite sale, lateral izquierdo sale menos 1. Y por la derecha sale 2. Para acercarnos por la derecha debemos reemplazar por esta otra expresión, por lo cual el límite lateral derecho da 2. Tal como en el ejemplo del texto, la función se acerca a diferentes límites, por la izquierda y por la derecha. Por lo tanto, el límite de f de x, cuando x se acerca a 2, no existe. Y aquí, para que el límite exista, ambos valores deberían haber sido iguales. Y como son diferentes, no hay. Si se ve la gráfica de la función, se verá que f de x tiene un salto en x igual a 2. Eso es así. En el ejemplo 7 del texto se ve que para funciones polinómicas los límites laterales también se evalúan por sustitución directa. Vamos a ver eso. Aquí, ejemplo 7. Límites laterales de funciones polinómicas pueden evaluarse también por sustitución directa, como en el siguiente ejemplo. Para la función f de x igual 2x al cuadrado más 5, un polinomio, encontrar límite por la izquierda, por la derecha y límite. Entonces, al reemplazar por 2 por la izquierda sería 2x al cuadrado, 2 por 2 al cuadrado más 5. Por la derecha sería 2 por 2 al cuadrado más 5. Y el límite de 2 sería entonces, habría que no, va a salir el mismo, porque es a la misma expresión, les reemplazamos 2 y les reemplazamos 2. Para el límite reemplazamos 2. O sea que para funciones polinómicas simplemente calculamos también los laterales por sustitución directa. Límite, el ejemplo 8 dice calcular el límite f de x cuando x se acerca a 1. Entonces, esto que vamos viendo acá quiere decir que no siempre, cuando tengamos, no, en general no necesitamos aplicar los límites laterales. Solo en casos especiales usamos los límites laterales. Como aquí, por ejemplo, cuando hay un cambio. Entonces, si calculamos el límite cuando x se acerca a 1, entonces como es una función definida por secciones que cambia en x igual a 1, entonces si calculamos en los límites
por los laterales y vemos son iguales, porque cambia la regla de correspondencia. ¿Ya? Entonces, esa sería la cosa. No siempre calculamos por los laterales. A ver qué dice aquí. Ya hacemos hacemos 5 minutos de descanso. Ya vamos a... Bien, continuamos entonces los límites laterales, ¿no? Dice en el ejemplo número 7 del texto, se ve que los límites laterales también se evalúan para funciones polinómicas, también por sustitución directa. Y para las otras funciones también se pueden evaluar, a no ser que estemos en el cambio de sección. Aquí, ejemplo 8, encuentra el límite de f de x cuando x se acerca a 1 en el texto. Entonces, cuando nos acercamos, cuando x se acerca a 1, se está acercando al cambio de sección aquí. Entonces, aunque el dominio es, aquí dice x menores que 1 y x mayores que 1, o sea que el 1 no es parte de la función, ¿no? O sea que el dominio son todos reales menos el 1. Aquí es necesario recordar que estamos calculando el valor de f cuando x está cerca de 1 y no su valor cuando x es igual a 1. Ya sabemos que son dos conceptos diferentes. F de 1 es una cosa, no existe, ¿no? Porque el 1 no forma parte del dominio, pero el límite, siempre que los laterales sean iguales, va a existir. Entonces, así para x menores que 1, f está dada por esta línea recta, ¿no? Este polinomio para x menores que 1, que es una línea recta que va hacia abajo. Y para x mayores que 1, esta función está dada por este polinomio, por esta parábola, que es una parábola abierta hacia abajo. Entonces, cada uno de los cuales tiene que evaluarse por sustitución directa. Una gráfica de la función ilustra la situación. Aquí se ha sobrepuesto todo en mi ejemplar, en que yo tengo en la pantalla, pero ustedes supongo que no tienen. Aquí se puede ver que cuando nos acercamos a f de x, por la izquierda, a 1 por la izquierda, nos va a dar límite de 5 menos 2x, y reemplazamos entonces x por 1. Pues va a ser 5 menos 2, 3. Y más abajo dice el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, no más de f de x, hay que reemplazar f de x por 6 por 5x ya, que no es esta función, esta es otra función, es esta función. Esta de aquí es otra, ¿no? Parecida, pero no es la misma, porque esta es 5x menos 2x al cuadrado, esta es 6x menos 2x al cuadrado. Entonces, de esta de aquí arriba, el límite de f de x cuando x se acerca a 1 es el límite de 5x menos 2x al cuadrado. Y reemplazamos 5 por 1 menos 2 por 1 al cuadrado. Va a quedar 5 menos 2. Entonces, por ambos lados va a quedar 3. El límite lateral izquierdo da 3 y el límite lateral derecho da 3. Entonces, como aquí decimos que el límite existe solamente si los laterales existen y dan el mismo número. Entonces aquí los laterales están dando el mismo número y por tanto podemos escribir que el límite de f de x cuando x se acerca a 1 es 3. ¿Sí? Entonces en este caso necesariamente tenemos que usar los límites laterales. Aquí encima de todo yo veo que están viendo también
la función f de x tiene cambio de sección en 1. Hasta x igual a 1 para valores menores se comporta como una línea recta. Y para, ¿no? Como una línea recta. Y para valores mayores se comporta como una parábola abierta hacia abajo. Y en x igual a 1 no existe. Porque la función solamente existe para valores menores y mayores que 1. Pero no para x igual a 1. ¿Ya? Entonces, en ese caso, necesariamente tenemos que calcular por laterales. Aquí dice ejemplo 9, este también es medio complicadito, dice límites que son diferentes desde la izquierda y desde la derecha. Supongamos que el costo de enviar un paquete certificado es de 5 bolivianos para los primeros 100 gramos y 4 bolivianos adicionales por cada 100 gramos adicionales. Si hacemos que X se represente el peso del paquete X, entonces el costo de envío, entonces tendremos la siguiente función. F de X es el costo de enviar el paquete y nos va a salir 5 para los primeros 100 más 4 por N, donde N puede ser ¿no? Aquí sería para todo N igual a 0, 1, 2, etc. Entonces, esta función f de x es válida para, vale, dice 5 más 4n para todos los valores de x partido por 100 que sean mayores que n, pero menores o iguales que n más 1. Entonces, resulta que esta función para los primeros 100 gramos va a valer 5 bolivianos. Y en cuanto se pase hasta 100, en cuanto se pase un poquito, 100,0001, ya va a valer 9, no 10. Aquí dice 4, debería decir 5, ¿no? Entonces va a valer 10. Y va a valer 10, aquí está el peso, no importa cuánto pese, si pesa 120, 125, 130, 190, va a seguir valiendo 10 hasta que llegue a 200. Pero si llega a 201, ya salta y va a valer 15, ¿no? Es así esta función, la función entero mayor, ¿no? Entonces, en esta B se ve que cuando nos acercamos a x igual a 1 por la izquierda, la función, el límite se acerca a 5, pero cuando nos acercamos a 1 por la derecha, se acerca a 10. Y aquí, para x igual a 2, 200, cuando nos acercamos por la izquierda a 200, la función se acerca a 10, pero cuando nos acercamos por la derecha a 200, a 15. Entonces, en todos los lugares, en 100, en 200, en 300, en 400, la función tiene saltos, ¿no? Entonces tiene límites diferentes desde la izquierda y desde la derecha. O sea que en esos puntos, en x igual 1, en x igual 2, en x igual 3, 3%, ¿no? La función no tiene límite porque en esos lugares tiene un salto. Queremos demostrar que el límite de f de x cuando x se acerca a 200 no existe. Solución, la gráfica de la función se muestra en la figura de al lado, se observa que bueno, aquí está de nuevo, está mal esto, de 9 y 13, porque va aumentando 4 aquí, no 5 como acá. Aquí a ver si 5 más, ¿no? Entonces a 10 y a 15, para cuando x está entre 100 y 200. Mayores que 100, pero menores o iguales, o sea que hasta 200. Y mayores que 200, pero menores o iguales que 300. ¿Sí?
Entonces el límite cuando f de x se acerca a 200 por la izquierda, vale 9, y cuando se acerca a 200 pero por la derecha, de valores mayores, de 3. ¿No? Como los límites laterales son diferentes, el límite f de x cuando x llega a 200 no existe, ¿no? O sea que en cada una, en 100 no existe, en 200 no existe, en 300 y 400, porque hay el cambio de sección. Entonces, esta función es multiseccionada. Tiene cambio de sección en 100, en 200, en 300, en 400, etc. Aquí mi dibujo también es x partido por 100, ¿no? Para que sea 1, 2, 3. El siguiente concepto que tenemos que ver es el del comportamiento ilimitado. ¿Qué quiere decir el límite? El límite es el número que se acerca, ¿no? Entonces dice si tiene comportamiento ilimitado, para queriendo decir que no tiene ese número. En el ejemplo anterior, se veo que un límite puede no existir en un punto debido a que los límites laterales son diferentes. Ahora vamos a ver otro caso importante en el que el límite no existe. Es el caso cuando al aproximarse x a c, f de x empieza a crecer o decrecer sin ningún límite, como se ilustra en el siguiente ejemplo. Ejemplo, ejercicio 10, una función ilimitada. Dada la función f de x igual 4 partido por x menos 2, evalúe si es posible el límite cuando x se acerca a 2. Está la función, está la gráfica, pero solución dice, se ve que queremos calcular el límite cuando se acerca a 2. Esta tiene su dominio, que son todos los números reales menos el 2 por condición del denominador. ¿Sí? Entonces, igual aquí, aunque no es cambio de sección, pero sí es cambio de... O sea, hay un número que no existe y ahí es donde queremos sacar el límite. Entonces, tenemos que acercarnos por los dos lados. Pues se ve que el dominio de f son todos los números reales menos el 2. Dibujamos la gráfica de la función, así. Habría que hacer una tablita. Se recomienda que ustedes hagan esta tabla para ver cómo les resulta. Y en x igual a 2 resulta que nos llevamos esa sorpresa. Dice, dibujamos la gráfica y fabricamos una tabla, acercándonos a x igual 2 por ambos lados. Entonces, además de la tablita, vamos a hacer una tabla especial a cuando nos acercamos a x igual a 2. Más y más y más. A 1, a 1,5, a 1,9, a 1,99, a 1,999. Cuando estamos cerquita del 2, 1,9, ya vale menos 40. 1,99 vale menos 400. 1,999 vale menos 4.000. Y si calculamos para 1,999 va a valer 40.000 o algo así. Entonces se va para abajo cada vez más. Y si nos acercamos por la izquierda, desde la derecha, perdón, desde el 3, 2,5, 2,1, 2,01, 2,001, los valores que toma esta función 4 partido por x menos 2 van a ser 4, 8, 40, 400, 4000. O sea que se fue para arriba. Entonces en x igual a 2 pasa una cuestión rara que ya hemos visto también cuando estamos viendo funciones. Esto se llama una asíntota vertical. Y aquí cuando estamos buscando el límite, decimos que cada vez como hay un salto, en este caso el salto es un salto infinito, porque por la izquierda se va
tendríamos que decir que se va hacia menos infinito, porque más, menos y menos y menos, más grande, ¿no? Va a valer menos 40.000, menos 400.000, menos 4 millones, menos 40 millones. Si cada vez que nos acerquemos más a 2 por la izquierda, va a dar un número más grande negativo. Y si nos acercamos a 2, cada vez más por la derecha, nos va a dar un número cada vez más grande, pero positivo. Entonces, dice ahí abajo, dice, decrece sin ningún límite y crece sin ningún límite. Entonces, aquí en este punto donde decrece y crece sin ningún límite, tenemos un salto infinito y por tanto ese límite no existe. Cuando x igual a 2. Ahora la línea recta, esta que se ve delgadita, se llama, su ecuación es x igual a 2. Para cualquier y, si y vale 2, 6, x vale 2. Para y igual a 2 también vale 2. Para 4, para y igual a 4. X sigue valiendo 2. Para y igual a 10 sigue valiendo 2. Pues esta recta vertical es la que llamamos una asíntota vertical de esa función. Y aquí, de acuerdo con esto, decimos que es una función ilimitada. Y el comportamiento de la función, decimos que es un comportamiento ilimitado. Tanto de la gráfica como de la tabla, puede verse que por la izquierda la función puede tomar cualquier valor negativo si seguimos acercándonos a 2 por la izquierda. O sea que podemos escribir que decimos ese límite no existe, porque cualquier valor que tomemos, ya vamos a tomar 40 millones, menos 40 millones, pero si nos acercamos más todavía, va a dar menos 400 millones, ¿no? Y 4.000 millones, etc. O sea que no podemos dar ningún número. Entonces simplemente cuando nos acercamos por la izquierda, ese límite no existe. Y por la derecha pasa lo mismo. Da un número tan grande, pero tan grande, que no existe. O sea que cualquier número que pusiéramos aquí se va a pasar. Y se va a pasar por alto. Entonces no se puede poner ningún número, pero como nosotros con los límites es el valor al que se acerca la función. En este caso que no hay un límite, no estamos indicando nada y lo que queremos es que a la persona que lo lee se imagine lo que está pasando. Entonces ponemos menos infinito si se está yendo hacia abajo, ¿no? Entonces esto es un convenio que cuando un límite se va cada vez más y cada vez más a la izquierda, primero es un límite que no existe, ¿no? Pero nosotros le vamos a poner, y aquí el infinito y el menos infinito no son un número, son simplemente un símbolo que dice que está más a la izquierda de todos los números reales negativos, y este otro más a la derecha de todos los números reales positivos, pero no es un número. Entonces, cuando ponemos límite de 4 partido por x menos 2, cuando x se acerca a 2 por la izquierda, cuando ponemos igual a menos infinito, no estamos queriendo decir que ese límite exista, sino que lo que queremos indicar es que la función se fue para abajo con un comportamiento ilimitado, no acotado. Y que cuando nos acercamos por la derecha, la función se fue hacia arriba. Entonces, estas indicaciones indican solamente para dónde se fue. Entonces, cuando nos acercamos a 2 por la izquierda, se fue para abajo. ¿Cuánto? 50.000, no, más abajo. 50.000, no, más abajo, más. Lo mismo para la derecha. Cuando nos acerquemos a 2 por la derecha, ponemos más infinito porque tiene un comportamiento que se sube y sube y sube. ¿Sí? Aquí no se puede dibujar, imagínense, yo estoy aquí en 12 y ya hemos visto aquí 4.000. ¿Cómo voy a anotar aquí 4.000? Si pongo en este mi eje y pongo 4.000, todo esto ni se ve. Se pega al eje X y se pega a X igual a 2, a la asíntota. Lo mismo hacia abajo. O sea que no se puede ni dibujar siquiera, ¿no?
Entonces, estos son un convenio. Simbólicamente escribimos esto. Como f tiene un comportamiento ilimitado, no acotado, a medida que x se acerca a 2, concluimos que ese límite no existe. Y cuando decimos que el límite de f de x cuando x se acerca a c por la derecha es igual a infinito, es decir, que el límite es infinito, no queremos decir que ese límite exista. Ese límite no existe, sino que simplemente estamos dando una indicación de que crece sin ninguna medida cuando nos acercamos a C por la derecha. Algunos ejercicios del tema. Bueno, aquí hay ejercicio 1, ejercicio 2, para calcular límites por la izquierda y por la derecha de funciones no acotadas. Vamos a ver qué dice aquí este. Tarea 14 dice comprobar con cálculos propios los resultados de los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la página 54 del libro. Que son página 54 de aquí. Nos dice que hagamos cálculos. Aquí nos dan la función, dice un comerciante que vende el producto a $1 kilo, a un dólar por kilo. Dice, si no se solicitan más de 10 kilos. Entonces, puede ser que si uno compra 1 kilo, vale un boliviano, $1. Si uno compra 2 kilos, vale $2. Si uno compra 3 kilos, vale $3. Así. Pero solamente eso vale hasta 10 kilos. Si compras más de 10 kilos, entonces el precio baja a 0,90 por kilo. Entonces será C de X, el costo va a ser igual a X, si X está de 0 a 10. Cerrado. Cuando es mayor que 10, va a ser 0,9X. Entonces, si dibujamos esto, vamos a tener así. Aquí en X igual 10. Resulta que cuando X igual 10, la función vale 10. Pero al ladito por abajo comienza esta otra, que con X mayor que 10. Es la otra función que dice que va a ser igual a 0,9 por X, siempre que X sea mayor que 10. Entonces habría que ver qué se hace con los ejercicios 1, 2, 3, 4. Ya comprobar lo que se pide, que hagas una gráfica bien hecha, con una tablita. Se pide que calcules entonces el límite cuando X tiende a menos 3 y el límite cuando X tiende a 3. Que son menos 3 y 3. Que pongas también el dominio, ¿no? Todos hay que poner primero el dominio. Para los ejercicios de 1 a 4, ¿ya? Entonces, háganlos que van a aprender algunos detalles importantes de los límites. Aquí, 23, comportamiento ilimitado de una función, donde ya hemos visto que al acercarnos experimentalmente a ambos lados por x igual a 2, se ve que f de x empieza a irse más y más hacia abajo por la izquierda y más hacia arriba por la derecha. A ese comportamiento le llamamos comportamiento ilimitado, ya que no se podría dar ningún número representativo, ni por izquierda ni por la derecha. No tiene ningún límite, ninguno de los dos límites existe. Pero para simbolizar su comportamiento, escribimos cuando x se acerca a 2 por la izquierda, menos infinito. Y cuando x se acerca a 2 por la derecha, más infinito.
Y a la recta vertical x igual 2 le llamamos la asíntota vertical. La recta vertical x igual a 2 es una asíntota vertical, recibe su nombre, de la gráfica de f. Y normalmente el límite es un número al que se acerca la función, pero en este caso infinito no es un número. Simplemente queremos indicar que por un lado se fue hacia abajo y por el otro se fue hacia arriba, sin ninguna medida. Asíntotas verticales. En el ejemplo de la página 55 del texto, muestra que existen casos prácticos en los que una función, el caso del costo, por ejemplo, empieza a aumentar más y más, muy lejos del comportamiento lineal, haciéndose tan increíblemente grande que escapa a cualquier cómputo. Vamos a ver el ejemplo de la página 55 del texto, que está ahí en la parte de asíntotas. Ejemplo introductorio. Dice un modelo de costo-beneficio para la emisión de gases contaminantes de la atmósfera. Este ejemplo tiene que ver con algo que es muy actual actualmente. Estamos viendo que hay grandes problemas porque el hombre, los hombres, los seres humanos, contagiamos, estamos contaminando la atmósfera y el agua y todo lo que está a nuestro alrededor, lo contaminamos con diversas cosas, ¿no? El agua la contaminamos con nuestros efluentes, las cosas que salen de las industrias al agua contienen algunos productos químicos, contienen todas las grasas o aceites que no usan, todo se bota. ¿Y eso a dónde va? Va al río. Y el río después a dónde va? Va al mar. Entonces estamos contaminando todo lo que vemos. La gente después de tomar un refresco bota la botella de plástico al suelo y eso lo barren o la lluvia lo lleva y va también de nuevo al agua. Cuando usamos un vaso, lo mismo, un vaso de plástico va al suelo y del suelo lo ponen en una bolsa de plástico también. La bolsa de plástico se rompe, sale todo lo que había adentro y de nuevo va todo a parar al agua. Y en el mar dice que se están formando unas islas de puro plástico, porque por el movimiento del agua se van acumulando y se van juntando. Entonces parecen islas verdaderas, cerros de plástico de pura cochinada, ¿no? De pura contaminante que hemos juntado nosotros. El pan. ¿Cómo? Entonces, esto ya viene, o sea, hay mucha gente, se llaman los activistas, que viene preocupándose de lo que pasa y entonces ahora ya está tomando unos ribetes, pero espeluznantes, ¿no? Entonces, no son solamente las cosas que botamos, gran parte de la contaminación atmosférica la producen también las fábricas, con sus emisiones, cuando tienen una chimenea y por esa chimenea botan un humo medio negro, así medio, uno dice, ¿qué cosa estará saliendo de ahí? Y por agua también los efluentes que botan por la salida del agua también contienen cualquier cantidad de cochinadas, ¿no? Entonces, ya los activistas en los años 1960 y 1970 empezaron a preocuparse por esto y dijeron, bueno, a mí me gusta la industria que hace autos, pero no me gusta que esa industria bote tanta cochinada a la ciudad, ¿no? Porque al final eso cae, no al final, pero entre medio cae a la ciudad y ensucia la ciudad. Y las chimeneas están dentro de la ciudad y entonces también ensucian el aire que la gente está respirando, están aumentando los casos de cáncer sobre todo,
Y otros casos no son cáncer, pero la gente anda tosiendo todo el tiempo, la gente anda con los ojos llorosos, etc. Entonces dijeron, tenemos que poner límites para que no sigan contaminando los gases y el agua. Entonces este ejemplo tiene que ver con eso, con los primeros años, dice. Entonces, ¿de qué se trataba? Poner cualquier cosa para no contaminar significa que antes de salir la vamos a limpiar, ¿no? Entonces la industria tiene que comprometerse a limpiar el agua que saca, porque después toca aquí en Santa Cruz, por ejemplo, vemos cada cierto tiempo que se mueren los peces a la salida, donde algunas industrias que hacen azúcar botan sus efluentes. Entonces en algunas épocas en las que las empresas están más activas, los efluentes son verdaderamente también, o sea, tienen muchos productos orgánicos. Y los productos orgánicos se siguen descomponiendo. Y se siguen descomponiendo, eso quiere decir que se están oxidando. Entonces, como están en el agua, esos desechos que son orgánicos se están comiendo el oxígeno del agua. Entonces, cuando los peces quieren respirar esa agua no tiene oxígeno. Y entonces se mueren por centenas y por miles los peces que están ahí cerca. Entonces cuesta mucho dinero que la industria, en lugar de botar esa agua sucia, primero la limpie. Y no sé, pues entonces con la suciedad que queda, que la pongan en los turbiles, en fin, que haga otra cosa, pero que no la bote a la ciudad. Lo mismo lo que sale por la chimenea. Entonces cuesta mucho para los gases que salen por la chimenea. Hay que poner lo que se llama un ciclón para que separe las partículas sólidas, que son chiquititas como granos de arena, que las separe del aire que va saliendo, de ese humo que va saliendo. Entonces ese ciclón cuesta dinero y después hay que poner unas mangas, que le llaman, que son como unos sacos de tela. Entonces soplan a través de los sacos, por ahí sale, y solamente lo que pase a través de esos sacos sale a la atmósfera. Entonces todo eso tiene un costo bastante alto. Y las industrias, desde luego, no quieren pagar ese costo adicional porque dicen, no, pues mi producto va a ser más caro que el de los del lado. Y bueno, el del lado también tiene que pagar. Entonces, cuando se instalaron esas discusiones, la gente que estaba viendo que los ciudadanos se enfermaban quería poner unos porcentajes de limpieza elevado y que se fueran aumentando en el tiempo. Claro, entonces los dueños de las empresas se defendían y decían, bueno, hagamos algo que aumente en el tiempo, pero comenzaremos muy abajo, ¿no? Entonces dice, una de las formas más comunes de polución que cayeron bajo la lupa gubernamental y también de las alcaldías fue la polución del aire. Entre otras regulaciones estatales referentes al gas de escape de los automóviles, de las chimeneas industriales, pesticidas gaseosos y aerosoles, que fueron objeto de la controversia. Las industrias afectadas por las regulaciones argumentaban para que se aprobaran regulaciones moderadas, de manera que fueran aumentando a lo largo de muchos años, mientras que los ambientalistas deseaban que se aprobaran reglamentaciones bien estrictas a ser exigidas en un periodo corto de tiempo. La objeción básica de la industria se centraba en el costo requerido para acatar las regulaciones antipolución. Como un ejemplo de esto, consideramos el caso de la polución atmosférica producida por los gases de escape de una empresa que quema carbón de coque para generar electricidad. El costo de eliminar un cierto porcentaje de los residuos de los gases es una función típicamente no lineal, es decir, que el costo de eliminar el 50% de los residuos de los gases de escape es más del doble
de lo que costaría eliminar el 25% de los residuos. O sea que limpiar el 50% de la mugre es más caro que 2 veces limpiar el 25%, ¿no? Eso se llama una función no lineal. A medida que el porcentaje se aproxima a 100 y el costo se vuelve pues, muy alto. O sea que volver a dejar limpiecito el aire que sale es prácticamente imposible. Entonces, para nuestro ejemplo, suponemos que el costo de eliminar C% de los contaminantes va a estar dado por la siguiente expresión: 80.000 por P dividido por 100 menos P. Entonces tendríamos que calcular cómo es esta función. Esta función, si nosotros vemos, tiene dominio, tiene solamente condición de denominador, entonces va a ser todos los reales menos 100, porque para X igual 100, para P igual a 100. Entonces, aquí, ¿qué significa P? Significa C es el costo de lo que cuesta eliminar P% de los contaminantes allá. O sea que si eliminas de los gases de escape, ¿ya? P es el porcentaje entonces de lo que ellos han eliminado de los contaminantes. Entonces, el dominio es los 100 menos P, cuando se hace 0, cuando P vale 100. Entonces, el dominio que nosotros llamamos el dominio que hemos aprendido a calcular serían todos los reales menos P. Ahora, si tomamos en cuenta que esta función se trata de algo específico, no es un caso matemático, ¿no? O sea, no es el dominio natural. El dominio natural está bien, pero nosotros necesitamos un dominio más estricto que le venga a este problema. Por ejemplo, porcentaje P tiene que ser mayor o igual que 0. No puede haber valores negativos. Aquí P puede valer un valor negativo. A nosotros no nos interesa eso, porque P es el porcentaje de los contaminantes que se va a sacar del residuo gas. Entonces, P tiene que ser mayor que 0. Y además, P no puede ser mayor de 100. Si el porcentaje llega a 100, quiere decir que hemos eliminado todo lo que había en ese aire. Todos los gases que había. Entonces, el dominio sería desde 0 hasta 100, pero no hasta 100 cerrado, porque no se puede, porque esta ecuación tiene condición de denominador. Entonces sería cerrado de 100 cerrado de 0 hasta 100 abierto. Entonces, para eso podemos calcular nosotros los valores que va dando. En la gráfica de la función se ve que claramente que hay una gran diferencia que existe entre el costo. Entonces, ustedes para la próxima clase háganse una tablita cada 10, cada 5%, y se hacen esta gráfica para ver cómo se ve, ¿ya? Y me muestran su cuaderno después el próximo día. Entonces se ve que, por ejemplo, ¿cómo son estos? Este gráfico, ¿cómo está hecho? Estamos haciendo solamente en el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque P solamente puede tomar valores positivos, de 0 a 100. Entonces, para que cubra de 0 a 100, en todo el gráfico, que sería así: 0, 10, 20, 30, 40, hasta 100. C. Y el costo vendría dado, dependiendo de cuánto vaya a subir de aquí. Pero digamos 100.000, entonces sería por 10 a la 5, 1 por 10 a la 5 sería 100.000, 2 por 10 a la 5, 5, 500.000, porque es por 10 a la 5. 900.000, 1 millón.
10 por 10 a la 5 sería $1.000.000. Entonces aquí está viendo que para limpiar el 93% de los gases ya necesitaríamos $1.000.000 solo por limpieza de gases, etcétera. Entonces hay que ver, ¿no? Entonces las industrias querían comenzar de aquí, del 10%, donde el costo pucha, pues es casi cero. Y querían ir avanzando poquito, en los próximos 5 años 5% más. Entonces sería del 10 al 15. Y después en los próximos 5 años, otro 5%. Pues avanzando harto, pero resulta que es aquí abajo, donde la cosa casi no avanza. Entonces, y los activistas, por su parte, querían comenzar ya por los 60, por los 70, ¿no? Que en realidad lo que se limpia fuera también más o menos importante, porque limpiar el 10, el 15% no es nada. Igual los peces se seguirían muriendo, porque solamente unos poquitos se está quitando. Entonces, habría que ver, y entonces esta es una función que a medida que nos acercamos al 100, limpiar 100, el costo se va volviendo pues increíblemente grande. De manera que aquí ustedes pueden hacer una escala de 1.000.000, de 1.500.000, si quieren poner un poquito más alta. Y para no poner todos los números, pueden hacer como he hecho yo aquí, multiplicar por 10 a la 5. Entonces sería 4 por 10 a la 5, 5 por 10 a la 5, 6 por 10 a la 5. Y 10 a la 5 son 5 ceros. 4 con 5 ceros sería 400.000. Entonces, hay muchas funciones como esta que son no lineales, ¿no? Que al llegar a un cierto límite, a una cierta zona, empiezan a crecer, así, cada vez más. De manera que su valor se vuelve también pues casi infinito. Y entonces quiere decir que en el país en que vivimos, en la ciudad en que vivimos, en el mundo en que vivimos, existen muchas funciones así como esta, que son funciones no lineales, que entonces nos interesa estudiar entonces aquí en x igual 100, esta función presenta una asíntota vertical, ¿no? Y no va a ser posible acercarse a x igual 100. ¿Por qué? Porque si hacemos x igual 100, esto es al infinito, ¿no? Entonces eso sería lo que dejamos como tarea para la próxima clase, a ver si de verdad es esto tan oneroso como se ve en el tiempo calculado, ¿no? No quiere decir que exactamente como esto sea la función del costo de eliminar el P% de los contaminantes, pero puede ser algo parecido y nos da una indicación de cómo crecen de por qué los industriales no querían la eliminación de un gran porcentaje, ¿no? La verdad es que eso no se ha resuelto porque seguimos ensuciando y los países industriales, los industrializados, van ensuciando cada vez más y más y no se quieren hacer responsables por esa contaminación que van incluyendo. Y parece que van a suceder grandes desastres si no limitamos la contaminación, ¿no? Entonces, nosotros vamos a seguir estudiando, en este caso, en este capítulo vamos a estudiar las asíntotas, ¿ya? Y empezando por las asíntotas horizontales que entonces ocurren en la vida real. Hay funciones que de repente empiezan a crecer cuando
nos acercamos a un cierto punto. Muy bien, entonces quedaríamos hasta acá. Vista de alegría. Nos vemos cuando el próximo martes, ¿ya? Ya, Pues, Inge. Está bien, ingeniero. Hasta luego. Muchas gracias. hasta luego, hasta luego, Hasta luego, Inge. hasta luego.